Entonces, los objetivos que me tracé para esta charla fueron resumir las generalidades del PERTES, determinar las consecuencias de la presentación tardía, describir las deformidades y las posibles secuelas que puede tener esta patología, determinar qué tratamiento es el más indicado y pues no voy a profundizar en cada técnica quirúrgica porque si no acá nos demoraríamos un poco más de lo que se requiere para el staff. Entonces, de manera de introducción, recordar que esto fue escrito por los doctores Legg, Waldenstrom, Calvé y Perthes desde 1910. Se describe en la literatura que más o menos al mismo tiempo estaban describiendo de manera simultánea esta enfermedad, entonces por eso de ahí el nombre. Ellos describen que es una osteonecrosis isquémica de la cabeza femoral que se da en niños de entre 2 y 14 años. Y la incidencia, según los últimos estudios, pues varía entre 0.4 a 29 cada 100.000 niños en menores de 15 años. La etiología aún sigue siendo desconocida, tiene múltiples como teorías. Dentro de estos pues describen algunos factores ambientales, algunos factores metabólicos o genéticos, pero no está claro aún. En la epidemiología, entonces, se dan niños de entre 3 y 12 años, ya pues como hasta los 14 años vendría siendo una presentación un poco más tardía. Sin embargo, en algunos textos describen que a partir de los 10 años se considera ya de presentación tardía. Y lo más común es que se presente en niños de 5 a 7 años con una prevalencia en los hombres de más o menos 3 a 5 veces por encima de las mujeres, de manera bilateral hasta en el 24%, y se considera que tiene un factor hereditario en un 8 al 12% de los pacientes. Entonces, como les dije, la etiología tenía pues varios factores asociados, entonces pueden ser la susceptibilidad misma en el niño por alguna alteración en la vascularización de la cabeza femoral, por trauma, porque sean niños hiperactivos, por también describen del estrato fumador pasivo, las coagulopatías y las colagenopatías tipo 2. Y se dice pues que no es tan posible que sean factores hereditarios. Vemos que es un poco baja el porcentaje, que tengan alguna endocrinopatía, que vivan en la ciudad o que tengan sinovitis asociada. Entonces, un poco de la fisiopatología resumido rápidamente. Entonces, acá en esta imagen vemos la... esperen, yo pongo acá el cosito. La vascularización de la cabeza femoral. Vemos cómo llegan todas las arterias hacia la epífisis y en el momento en que se da esta enfermedad, entonces hay un estado de isquemia en el que hay una interrupción del flujo sanguíneo y a raíz de esta interrupción del flujo sanguíneo se deposita el calcio y esto genera una acumulación de un daño como microscópico que a su misma vez este mismo daño genera fracturas subcondrales que van a ser pues como la posible deformidad de la cabeza femoral. Y ya luego en la etapa de vascularización, este tejido o este calcio que se había depositado se reemplaza por tejido fibrovascular, se va nuevamente osificando y ahí es en donde se empiezan a ver las deformidades porque este hueso que se va depositando es un poco más débil y por la carga que tiene la articulación se genera la deformidad. Entonces, estas son las 4 etapas de la enfermedad, que son inicialmente la necrosis. Se describe que el primer signo radiológico es el signo de Waldenstrom, que es como una especie de media luna o un aumento del espacio articular relacionado precisamente pues como a esas fracturas o a ese microdaño subcondral. Luego está la fase de fragmentación, que en esta podemos ver en los rayos X unos islotes de hueso denso, y en la reosificación podemos ver ya estos islotes como ya osificándose, es más irregular, y la parte de la periferia vemos que es un poco más radiolúcida, generando entonces acá la parte más débil y donde se genera la deformidad. Y la cicatrización, cuando ya tenemos entonces las secuelas como tal de la
de la patología. Todo esto se puede demorar incluso hasta 5 años, describen en la literatura. Las primeras 2 etapas, necrosis y fragmentación, pueden ser 6 meses hasta 1 año, y ya a partir de la reosificación puede durar hasta 4 años, y la cicatrización hay unos que describen que dura hasta los 4 o 5 años o ya hasta la madurez esquelética. Entonces, los criterios diagnósticos para esta patología: el paciente tiene un dolor localizado que se le irradia a la rodilla y al muslo, puede tener cojera o pues marcha de Trendelenburg, y usualmente se encuentran con limitación para la rotación interna y la abducción. En las imágenes, entonces, vamos a encontrar lo que ya les acabo de describir en los rayos X, AP de pelvis y una proyección de rana. En la tomografía vamos a ver entonces una osteoesclerosis y podemos ver también el hueso reparado, y en esta también podemos ver pues las fracturas subcondrales según la etapa en la que tomemos una tomografía. Y la resonancia describen que es el examen pues como más sensible. En esta se ve una hipointensidad lineal subcondral en T1, como vemos acá en la imagen de arriba, y también podemos ver, según la etapa obviamente en la que esté el paciente de la patología, revascularización, cicatrización y diferentes complicaciones relacionadas a la enfermedad. Entonces hay varias clasificaciones de la enfermedad. Está la de Catterall, que es la primera en 1971, y esta se basa en la extensión de la lesión en la parte epifisiaria. Entonces va de 1 a 4, la 1 es un compromiso de menos del 25%, la 2 es un compromiso de 25 a 50%, la 3 más del 50% y la 4 ya del 100%. Esta pues es como la parte moradita de la imagen. La de Salter y Thompson, que fue descrita luego en 1984, lo divide en un grupo A o B según la extensión de la fractura subcondral, que ya acá vemos como las 2 de arriba son Salter y Thompson A y las de abajo son Salter y Thompson B, que tienen pues como más de la mitad del compromiso. Y Herring, desde 1992, entonces describe la clasificación según la altura del pilar lateral en la fragmentación. Acá vemos que este es el pilar lateral, y acá abajo, entonces él divide esto en A, B y C, y el A es cuando no compromete nada el pilar lateral y conserva la altura de la cabeza y del cuello, de la epífisis. La B es la pérdida de la altura de menos del 50%, perdón, y la C una pérdida de la altura de más del 50%. Acá vemos entonces una imagen un poco más ilustrativa de esta clasificación, y se describe como una adición a esta clasificación, que es el grupo B y C, en el que o conserva la altura de más del 50% o no tiene compromiso del pilar lateral. También está esta otra clasificación, que es la clasificación de Stulberg, que la describen para los resultados finales del paciente. Entonces, básicamente se describe pues como si es esférico congruente, anesférico congruente, o si definitivamente es completamente incongruente la articulación. Entonces, la tipo 1 y la tipo 2 son congruentes y esféricas, pero la tipo 2 entonces ya tiene una coxa magna o una coxa breva. La tipo 3 y la tipo 4 son anesféricas, pero son congruentes, y ya en la tipo 4 entonces hay una coxa plana con un acetábulo plano, y en el tipo 5 ya es una coxa plana colapsada que no es congruente. Esto es importante tenerlo en cuenta para lo que vamos a hablar pues como a continuación, que son como unos indicadores pronósticos de que al paciente le va a ir peor según aparezcan pues como estos factores, que son el compromiso que tenga de la cabeza femoral, o sea, según la clasificación de Stulberg, pues la congruencia de la articulación, la edad en la que inició los síntomas, pues en que inició la enfermedad, la extensión de la fractura subcondral según Salter y Thompson, la extensión del compromiso de la cabeza según Catterall, y pues estos son como 2 o más signos que la cabeza está en riesgo: si hay una subluxación lateral, una calcificación lateral, si hay una reacción metafisiaria difusa,
si hay alteraciones también en la placa fiduciaria horizontales o el signo de Gage. Y el pilar lateral, que habíamos quedado que la altura también es importante tenerla en cuenta para los factores pronósticos también es importante, o si hay un cierre fiscario prematuro, también es importante tenerlo para los pacientes que les va a ir peor. Ya vamos a ver por qué. Entonces, en el tratamiento tenemos el manejo ortopédico, que se da o se realiza más que todo en etapas tempranas, es en pacientes que tengan una movilidad o unos arcos de movilidad completos, que no tengan dolor y que tengan un bajo riesgo según las clasificaciones radiológicas. Si tiene dolor o rigidez, pues alguna disminución de los arcos de movimiento, se podría ordenar un reposo de 5 a 7 días con manejo con antiinflamatorios, o también se puede ordenar tracción con una abducción progresiva durante 7 a 10 días. Describen también el uso de este brace, que es de la planta Scottish Rite. Es una placa metálica que va acá en la pelvis, se amarra como a unas bisagras acá en la cadera y a estos manguitos en el muslo con esta barra que mantiene en abducción al paciente, y rotación externa a las extremidades. Sin embargo, pues no, en lo que alcancé a revisar, no describen pues como el uso rutinario de este brace como determinante en los buenos resultados del paciente. Y el manejo quirúrgico, pues se describe que tiene mejores resultados en pacientes mayores de 6 años. La idea entonces es que se obtenga la mayor movilidad pues luego de este manejo, y si el paciente tiene alguna rigidez o alguna limitación para los arcos de movilidad, como por ejemplo una contractura en abducción, la idea es hacer entonces una liberación percutánea de los abductores, y si tiene pues como la morfología conservada, podríamos hacer solamente los procedimientos de tejidos blandos. Sin embargo, pues para poder proceder a hacer osteotomías tenemos que cubrir como este ítem de que el paciente tenga una movilidad máxima. Entonces, si ya tenemos un paciente que tiene arcos de movilidad, máxima no, que tiene arcos de movilidad, entonces podemos definir hacer osteotomías femorales o pélvicas. Todo esto para lograr mantener la contención de la cabeza femoral y la congruencia de la articulación del paciente. Y entonces hay varias osteotomías de contención. La osteotomía femoral varizante se usa en pacientes que tengan limitación para la abducción. La osteotomía denominada de Salter también está descrita, la triple y la femoral e innominada, todas estas para hacer contención de la cabeza femoral y de alguna forma modificar pues como la orientación de la cabeza para poderla intentar meter, por decirlo así, al acetábulo. La artroplastia de Shelf está descrita para, pues es se le pone un injerto al acetábulo para aumentar la cobertura de la cabeza femoral y así lograr también la contención de esta y que no se subluxe. Y hay procedimientos de salvamento descritos como la osteotomía femoral valguizante, sobre todo en pacientes que están subluxados, para lograr poder contener la cabeza dentro del acetábulo. Y la distracción articular, que ya vamos a hablar pues un poquito de cómo funciona esto para el tratamiento. Entonces, en el libro de Staheli está este algoritmo de tratamiento según los años, pues, o la edad de presentación de la enfermedad. Entonces, pues voy a obviar la primera parte porque este es de PERTES tardío, y acá vemos que en pacientes mayores a 8 años, si tiene un Herring A, pues se le podría hacer un seguimiento. Si tiene un Herring B, entonces ya ahí uno empieza a ver si tiene, pues ya empieza a ver las diferentes osteotomías que se pueden hacer, la innominada, ya para el tipo C, el procedimiento de Shelf, la osteotomía de doble nivel, la triple innominada o la abductora, en el caso en que no tenga abducción, pues por las deformidades en silla de montar que hacen. Pero los resultados que describen de estos pacientes con todos estos procedimientos, entonces los menores de 6 años
el 80% de los pacientes tienen unos buenos resultados con el manejo conservador, sin diferencia significativa cuando se comparan con manejos quirúrgicos, y en estos lo que describen es que se deberían identificar los factores de riesgo pronóstico que les mencioné previamente para ver cuáles se benefician de llevar a manejo quirúrgico, y si no, pues darles el manejo conservador que tiene buenos resultados. Los pacientes de 6 a 8 años entonces tienen una mejor tasa de éxito con el manejo quirúrgico, sobre todo si la cirugía se hace en las etapas tempranas, y la osteotomía varizante en la etapa de fragmentación tiene unos muy buenos resultados, dejando un Stulberg de 1 y 2, que es bueno, a 5 años. En los mayores de 8 años, entonces está como la controversia o la duda, ya que estos tienen mejores resultados con cirugía, pero no son resultados estadísticamente significativos. Y entonces la literatura se pregunta, pues o describe que no se sabe si es mejor hacer una cirugía temprana o esperar a que el paciente esté un poquito más adulto y hacer una cirugía tardía hasta tener una buena, pues como hasta determinar bien la clasificación de Herring. Todo esto porque los procedimientos que les mencioné previamente pues tienen varios problemas para dejar con una adecuada esfericidad la cabeza femoral, para respetar la presión intracapsular, porque en ocasiones pueden quedar con discrepancias de longitud y en ocasiones pues no queda de una morfología adecuada o no es tan fácil llevar al paciente pues en un futuro a una artroplastia. Entonces por esto pues describen estas técnicas, que esta es la de la artrodiastasis que les había dicho ahorita. Entonces en este artículo, que es del 2016, publicado en el Clinics in Orthopedic Surgery, ellos querían ver la eficacia de la artrodiastasis en esta enfermedad. Ellos definen que pues, esta funciona porque mantiene el espacio articular, respeta o asegura el espacio que necesita la cabeza femoral y aparte minimiza la presión dentro de la articulación, permitiendo así el flujo sinovial y que no se perpetúe pues como la isquemia. Este estudio lo hicieron en 7 pacientes de 8 a 12 años y el seguimiento promedio de ellos fue de 80 meses. Todos tenían un Herring B y C y un Careral 3 y 4. Tenían entonces una unidad de compresión y extracción para hacer la artrodiastasis, ponían unos pines en el hueso ilíaco y en el fémur hasta pues, hacer la distracción de más o menos 0.5 a 1 centímetro y parábamos la distracción en el momento en que bajo visión fluoroscópica hubiera un Shenton continuo. Luego del postoperatorio, tenían unos arcos de movilidad de 20 a 70 de flexión, se les estimulaba que hicieran como la mayor extensión que pudieran y se les permitía un apoyo parcial. Y se iba como tensando el dispositivo cada 2 semanas. Ellos duraron más o menos 13 semanas con este dispositivo y en los resultados únicamente 3 tuvieron infecciones relacionadas al PIN, pero a los 6 meses luego de haber realizado el procedimiento, de haber hecho la artrodiastasis, el dolor de estos pacientes bajó de 2.6 a 0.8. En la escala de Aucher, la flexión aumentó en promedio 35 grados, la rotación interna aumentó en promedio 16 grados y la abducción 11 grados en promedio. Entonces, también le hicieron el Iowa Hip Score, que mejoró desde 65, que era el score preoperatorio, a 84 de manera postoperatoria, y describen que todos los resultados fueron suficientemente buenos con esta técnica. Acá en las imágenes entonces vemos como una de los ejemplos o de los casos que ponen en el artículo, vemos acá el distractor y vemos que el paciente inició con una coxa plana y como al final logra tener un poco más de esfericidad la cabeza y no tiene pues como una clara discrepancia en la longitud, que era lo que ellos querían, mantener el espacio para la cabeza femoral. Entonces ellos concluyen que la artrodiastasis con una fijación externa se puede considerar efectiva en el tratamiento de pacientes con PERTES tardío. Adicionalmente, también encontré este artículo del 2023, fue publicado en mayo en Frontiers in Surgery. Es un artículo en el que consideran el injerto de ilíaco pediculado para el tratamiento pues, de la presentación tardía del PERTES. Entonces, este artículo tiene, pues este estudio lo hicieron en 13 pacientes
que todos tenían PERTES tardío, la edad promedio era de 8.4 años, y ellos cogieron un injerto de ilíaco pediculado vascularizado con unas arterias ilíacas profundas, pues ya les voy a mostrar cuáles, y ellos decían que esto tenía mayor capacidad osteogénica, mayor vascularización y mejor remodelación de la cabeza femoral en el momento en que se aplicaba el injerto en la cabeza, pues en donde ellos lo ponían. Y la hipótesis que ellos tenían era que este injerto podía restaurar la esfericidad de la cabeza femoral. Evaluaron entonces los resultados con la escala de Aucher, que pues es la escala de dolor en niños, 3 a 12 años, y el procedimiento entonces era el siguiente. Bajo anestesia general se hacía este abordaje de Smith-Peterson, se arrancaba desde la mitad de la cresta ilíaca, se pasaba por la espina anterosuperior y hacia distal se curvaba un poquito hacia lateral la incisión. Luego se empezaba la disección por planos, se hacía la protección, pues se identificaba y se protegía el nervio femorecutáneo lateral, y luego se hacía una disección hasta el espacio intermuscular entre el sartorio y el recto femoral. Luego, en ese momento, ligaban la rama ascendente de la circunfleja femoral lateral y la rama refleja del recto femoral. Hacían una exposición de la cápsula de la parte anterior de la cabeza femoral, y acá hacían como un desbridamiento de la parte necrótica de la cabeza. También, pues ya luego de tener lista esta parte, cogían el injerto de la cresta ilíaca, que era de más o menos 3 por 2 por 1.2 centímetros, con unos vasos ilíacos circunflejos profundos, y pues el injerto del hueso lo metían o en un guante estéril o en una bolsa de plástico, obviamente estéril, para pasarla debajo de un túnel entre el recto femoral y el ligamento inguinal. Acá vemos cómo pues lo lograron pasar desde adentro hacia afuera. El guante era como para poder recuperar bien el injerto, y ya acá hacían entonces la fijación del injerto en este espacio que ahí tenían pues como previamente preparado, y lo hacían press fit, y ya luego pues hacían cierre por planos. En el postoperatorio se usaron cefalosporinas hasta 72 horas, la papaverina para evitar el vasoespasmo durante 3 a 7 días, un yeso en abducción y rotación interna durante 3 semanas, y más o menos hasta los 3 meses se les permitía la rehabilitación, pero sin apoyo. Ya luego de esto se permitía el apoyo parcial y pues progresivo. En los resultados entonces, en el seguimiento final, la mayoría, 12 pacientes tuvieron un Stulberg 1 o 2, solo uno tuvo un Stulberg 3, todos los pacientes tuvieron resultados aceptables según entonces estos Stulberg, todos cicatrizaron y consolidaron sin complicaciones. El Aucher postoperatorio fue de 1, y el preoperatorio era de 5.1, esto siendo un resultado estadísticamente significativo, y todos tuvieron una mejoría de la cojera y de la discrepancia, si tenían alguna discrepancia pues como de longitud. Entonces ellos concluyen que el injerto ilíaco vascularizado es una buena opción quirúrgica para pacientes con Geren B, BC y C, con dolores mayores de 6 años, ponen ellos acá, pues como por la desviación estándar, pero el artículo habla pues de PERTES tardío. Y acá tenemos entonces como las imágenes de uno de los casos. Vemos como acá el paciente inicia con una cadera plana y un acetábulo aplanado. Este es como el injertico acá dentro, no es que lo hayan sacado, sino que acá está como disecada los vasitos, y mostraron acá bien el injerto. Acá se fue integrando, y vean que acá ya tenemos una cabeza un poco más esférica y un paciente con unos arcos de movilidad muy buenos. Entonces, como conclusiones, la enfermedad de PERTES pues es autolimitada, compromete la vascularización de la cabeza femoral en diferentes grados de extensión. Mientras más jóvenes, entonces menos probabilidad de que le vayamos a hacer un manejo quirúrgico. A mayor edad, peores resultados en el paciente, y el tratamiento pues entonces lo debemos individualizar según la clasificación